Feli Benítez, bueno, le damos qué bueno. la bienvenida a Formosa Empresarial. Le saluda Feli Benítez y Karen Espíndola a Juan Patricio Nogueira. Él es endocrinólogo, cirugía metabólica. Así que le damos la bienvenida a Juan Patricio Nogueira. ¿Cómo estás, Juan? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un Excelente. placer Te estar con saluda, ¿Cómo ustedes. estás? te saluda Feli Benítez y Karen Espíndola para Formosa Empresarial. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Karen y Sergio, ¿no? Félix, Félix. Félix. Félix, ya te cambié el nombre. Hoy le cambiamos a Félix el nombre. Félix. Sí, le mandamos un saludito y le ¿Cómo te queremos va? agradecer, Karen, Sí, señor. al doctor Pablo Flecha, Sí. que está involucrando a cada uno de los prestigiosos profesionales que tiene CIEN Formosa para este espacio, ¿no es cierto?, que es tan importante. Así que bueno, Juan Patricio, arrancamos rapidito porque sé que Sí. también estás con Dale. tu compromiso. Te queremos agradecer y le queremos agradecer a cada uno de los profesionales que se dan su tiempito para poder compartir con nosotros porque, Enseguida. a ver, como todos los profesionales están viviendo momentos muy especiales, también de alguna manera a veces les perjudica esta situación, pero ellos nos dan y nos ceden un tiempito para poder compartir con la gente. Así que, Sí. Juan Patricio, en nombre de toda la producción de Formosa Empresarial, Bienvenido. muchísimas gracias Muchas por tu gracias. tiempo también, ¿no es cierto? Y bienvenido, Gracias. y bienvenido, Juan. Gracias. Es algo muy importante lo que vamos a tratar, Feli, hoy, que es cirugía metabólica. Así que vamos Sí. a pedirle al Exactamente. doctor que por favor nos comente sobre el tema. Bien. Bueno, primero tenemos que contar un poco de historia corta para entender de dónde viene el término metabólico. Cuando surge, digamos, la cirugía bariátrica como una intervención eficaz para bajar de peso, que estamos hablando hace aproximadamente 20 años atrás o 25, esta cirugía estaba destinada a bajar de peso. De hecho, el término varos significa peso, ¿sí? Entonces, cirugía bariátrica es cirugía para bajar de peso. Y surgieron dos técnicas que lo desarrolla mejor el doctor Pablo Flecha, pero una es la técnica del bypass gástrico, con el cual se excluye, se separa todo lo que es el estómago y el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, y la segunda técnica que se llama manga gástrica o sleeve gastrectomía, que es, digamos, un corte vertical del estómago. Son las dos técnicas mundialmente reconocidas y mundialmente en uso, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Ahora, estas dos técnicas que permitían bajar al paciente un nivel de peso corporal entre 40 y 50% del peso previo a la cirugía. Es lo que yo le digo a los pacientes. Ustedes de acá a un año de la cirugía van a hacer la mitad, matemáticamente, desde el punto de vista del quilaje, van a pesar la mitad, ¿sí? Entonces, cuando surge esta cirugía bariátrica para bajar de peso, muestra eficacia para bajar de peso y mantener la pérdida de peso. A su vez muestra reducción en la mortalidad cardiovascular porque mejora lípidos, también mejora la glucosa. Entonces se observó en pacientes diabéticos que operarlos de cirugía bariátrica también mejoraba el azúcar en sangre, que es la glucosa, y el segundo parámetro que nosotros conocemos como hemoglobina glucosilada. A partir de esas observaciones, se empezó a estudiar que después del año de la cirugía bariátrica, los pacientes diabéticos dejaban de aplicarse insulina, dejaban de tomar antidiabéticos, ¿sí?, que son comprimidos, ya sea hoy por hoy también tenemos antidiabéticos inyectables, entonces dejaban de usar medicación para la diabetes. Y el tercer punto, los niveles de glucosa eran prácticamente de un sujeto sano. Y entonces se acuñó en el 2003 el término de remisión de diabetes. Como el término lo indica, remisión quiere decir volver al estado previo. Entonces, no se habla de cura, pero sí se habla de remisión. Quiere decir que son pacientes que después del año entran en remisión, entran como en su etapa previa. A partir de ahí se dijo, bueno, entonces, ¿qué sucede si operamos los diabéticos con menor peso, pero simplemente con el objetivo de mejorar la glucosa? Y a partir de ahí se acuñó el término de cirugía metabólica. Es decir, bueno, es en cierta forma, y parece paradójico el título, pero es
operar el metabolismo. Por eso digo paradójico. ¿Cómo vas a operar el metabolismo? No puedo operar el metabolismo. Sí, pero podés cambiar el cortocircuito, así lo llamamos nosotros en forma práctica, porque digamos, cuando haces un bypass, sacás todo el estómago y el duodeno y todo lo que es la parte distal del intestino, que se llama yeyuno, la subís, ¿sí? Entonces la conectás con la bolsita de estómago que te quedó arriba. Ese cambio de circuito, ese cortocircuito que se crea con la cirugía, se observó que libera hormonas, mejora los niveles de glucosa en el intestino, mejora algo que se llama microbiota, que son las bacterias que están en el intestino y a su vez mejoran la glucosa, etcétera, etcétera. Es muy complejo. Pero ese cambio de cortocircuito, logrado principalmente con el bypass, después también se observó algo parecido con la manga gástrica, mejoraba el metabolismo de glucosa. Entonces se definió el término de operar los diabéticos no solo por el peso, sino por su metabolismo. Por eso el término cirugía metabólica. Operar el metabolismo de glucosa. Pero obviamente no cortás el metabolismo, sino lo que haces es el típico bypass, o la manga gástrica, pero mejorando el metabolismo. Esto lo observamos o lo indicamos en pacientes diabéticos de tipo 2, que son los que generalmente conlleva la obesidad, y la indicación primaria es que los diabéticos que se operan por cirugía metabólica tengan menos de 10 años de diabético. Porque lo que se observó a su vez en estudios de investigación es que los que responden mejor a esta cirugía metabólica, o sea, los que más remiten su diabetes, los que más mejoran su nivel de glucosa, son aquellos pacientes que tienen menos de 10 años de diabético. Si un paciente diabético tipo 2 se quiere operar y tiene 25 años de diabético, sí, vamos a mejorar el peso, vamos a mejorar la artrosis, vamos a mejorar la tensión arterial, vamos a mejorar el colesterol, pero probablemente siga siendo diabético. ¿Se entiende el ejemplo? Entre menos de 10 años y más de 10 años, ¿no? El objetivo es menos de 10 años de diabético, va a tener mejor respuesta su cirugía metabólica. No sé si llegué a explicarte extensamente lo que quería transmitir. Sí, la verdad que sí, excelente. Bueno. Y aparte de esto, Juan, ¿a quiénes, aparte que vos nos estabas nombrando hace rato, pero a quiénes está indicado esto? Recién estaba diciendo vos las edades y todas esas cosas, pero ¿a quiénes específicamente está indicado? Principalmente diabéticos tipo 2, de inicio reciente llamamos, y si se puede de 5 años de evolución. Supongamos, no sé, tenés 50 años y la diabetes te la diagnosticaron a los 45 años. Entonces con 5 años de diabético va a tener aún mejor respuesta tu cirugía metabólica que un paciente que tenga 65 años y ya tenga 20, 25 años de diabético. Para que ustedes me entiendan, acá la ley de obesidad cubre la cirugía bariátrica hasta los 65 años. O sea, las obras sociales te cubren la cirugía bariátrica hasta los 65 años, cosa que yo creo que va a tener que ir cambiando porque ya estamos hablando de la cuarta edad. ¿Sí? La tercera edad y la cuarta edad sería de los 75 a los 90, o hasta lo que dure, digamos. Pero digamos, la esperanza de vida aumentó en parte también a las nuevas intervenciones farmacológicas que mejoran la sobrevida, entre ellos los antidiabéticos, entre ellos los antihipertensivos, entre ellos los hipolipemiantes y entre ellos también la cirugía bariátrica, porque la cirugía bariátrica observó bajar mortalidad total y bajar mortalidad cardiovascular, que es decir, la mortalidad relacionada al corazón. Eso se traduce por mayor esperanza de vida. Quiere decir que la gente vive más tiempo, ¿no? En términos prácticos, ¿sí? Entonces, todos los diabéticos de tipo 2 que quieran mejorar su metabolismo, principalmente con menos de 10 años de evolución de su diabetes, serían los pacientes indicados para la cirugía metabólica, ¿sí? Que no es, después, si quieren, podemos hablar de la adquisición fina entre la técnica que se usa para cirugía metabólica, que es un tipo de bypass, pero los cirujanos le dicen mini bypass, porque en realidad el sector que se corta, entre comillas, es mucho menor y trae menos mala absorción. Porque el problema... Patricio,
Sí, disculpa. sí, te escucho, Por ahí Felipe. lo que, viste que nosotros el trabajo que lo veníamos haciendo con ustedes, por ahí lo que estaría bueno, queremos aprovechar tu tiempo, Juan Patricio, viste Sí, que seguramente sí. que hay mucha gente que nos está escuchando en la radio ahora, hay gente que nos está viendo y después a la noche ni hablar otra vez. O sea, Ujú, porque hay mucha gente que se estará haciendo esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que sí. hacer yo? ¿Soy yo el de la cirugía bariátrica o soy yo Ujú. el de este tratamiento de la cirugía metabólica? Como para generar un Sí, poquito más de empatía, que vos sabés un poquito qué es lo que nosotros sí, sí, hacemos con sí. ustedes, por favor. Sí, sí, sí. A ver, un poco repasando también las indicaciones de la cirugía, ¿no? En términos generales, uno dice que, y lo dice la ley también, todo paciente que supere un índice de masa corporal de 40, el índice de masa corporal, recordemos, es una división entre el peso, Sí, que lo ponemos en el numerador, y en el denominador va la talla, si la estatura, al cuadrado, o sea, multiplicado 2 veces por el mismo número. Entonces, si ese cociente me da 40, decimos que es obesidad mórbida. El término mórbido quiere decir, la palabra mórbido está asociada a enfermedades. Entonces, por encima de 40 ya está demostrado que por lo menos va a tener artrosis, va a tener hipertensión o trastornos lipídicos, por eso se llama mórbido. Entonces, un paciente que tenga por encima de 40 de índice de masa corporal necesita una cirugía. ¿Qué hacemos entre 35 y 40? Esa zona gris, que es como un acordeón, uno lo va ajustando o alargando el acordeón, uno va indicando una cirugía bariátrica entre 35 y 40, que el paciente que tenga una artrosis marcada, una hipertensión severa, una hipercolesterolemia, sea diabético, tenga un trastorno del sueño que se llama apnea obstructiva del sueño, quiere decir que no le entra el oxígeno cuando duerme. Quiere decir que es un paciente que por índice de masa corporal está entre 35 y 40, pero tiene mayor riesgo. Tiene mayor riesgo porque, bueno, no le entra oxígeno, su hipertensión no la controla, su glucemia no la controla, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra indicación que también lo avala la ley. El problema surge entre 30 y 35, ¿sí? Que sería, ahí en Formosa lo observamos muchísimo, hay un montón de pacientes así que andan por la calle, ¿sí? Que el típico, no, estoy gordito, el típico panzón, ¿no? Y nos identificamos todos los hombres, sobre todo, que uno dice, bueno, sí, tengo un poco alto colesterol, tengo un poco de todo, pero bueno, uno va sumando un poco de todo y es un cóctel mortal, ¿se entiende? claro. Entonces, tengo un poco de todo y cada una de esas cosas que uno tiene, nada es grave, pero sumando todo es realmente grave. No sé si me explico con Sí, el Sí, sí, ejemplo. totalmente. Bueno, esos pacientes, si son diabéticos tipo 2, tendrían indicación de una cirugía metabólica, y eso lo avala la Sociedad Argentina de Diabetes y la Sociedad Argentina de Cirugía Bariátrica. En nuestro centro de Formosa nosotros trabajamos con 100 corrientes. Uno de los directores, el doctor Edgardo Serra, y forma parte del el Consejo Científico de la Sociedad Argentina de Cirugía Bariátrica, ellos lo avalan también. Ahora, entre 30 y 35, ninguna obra social te lo va a cubrir. Ese es el único problema. Pero, para ir repasando, digamos, por encima de 40 todos, entre 35 y 40, de acuerdo a la cara del consumidor, y entre 30 y 35 no hay obra social que te lo cubra, pero tendría indicación científica para cubrir una cirugía o realizarse una cirugía bariátrica siendo diabético. Siendo Juan, diabético. Juan, te Sí. pregunto, ¿hay Ujú, complicaciones con esta cirugía? ujú. Va. En medicina, riesgo cero no existe. Primer mensaje práctico, ¿sí? Ah, No existe riesgo cero, matemáticamente no existe. Ahora sí tiene menos complicaciones, para que me entiendas, tiene menos complicaciones que una cirugía de vesícula biliar. ah, Y esto también es un tema cultural de la médico y de la sociedad, en el sentido de que los pacientes que van a cirugía de vesícula, no, y te operaste de vesícula, bueno, no pasa nada. Te hiciste un bypass gástrico, parece que, no sé, te llevaron a Abrieron el Marte, te corazón, mejor. hicieron... Claro, claro, porque el término viene del bypass cardíaco, el bypass coronario.
¿sí? El término bypassear en medicina es saltear, ¿no? Entonces, por eso digo, en el bypass gástrico, ¿qué se bypassea? ¿Qué es lo que se excluye, se separa? El estómago y la primera parte del intestino. Entonces eso se bypassea. ¿Y qué te queda? El resto del intestino delgado, que se llama yeyunoide, que eso se lo conecta en la parte superior, digamos. Ese es el cambio de cortocircuito. Ahora, la tasa de complicaciones son bajas, son muy bajas, son más bajas que una cirugía vesícula biliar, en manos entrenadas. Entonces, la verdad que no... ¿Y cuáles son los Son muy estudios pocas. que hay que realizar antes de esa cirugía, Juan? Y hay ¿Cuáles todo son un los protocolo, requisitos? sí, y hay todo un protocolo ya establecido, no solamente por nosotros, sino a nivel internacional, y también lo tienen muy clara estos protocolos las obras sociales, porque pensá que también son cirugías caras. Entonces la obra social, si va, digamos, a sacar su bolsillo para pagar al cirujano, tiene que tener todos los criterios bien establecidos. Dentro de ellos, un paciente que va a ir a cirugía bariátrica tiene que tener como estudio obligatorio una endoscopía, un estudio que se llama poligrafía, que es el estudio que uno usa para detectar si tiene apnea del sueño. Si el paciente tiene apnea del sueño, tiene que utilizar un aparato que se llama CPAP, que es una mascarita que uno lo coloca en la nariz y mete por presión positiva, mete oxígeno a la noche, para hacerlo así en términos simples, mucho más complejo. Después tiene que tener todo un estudio cardiovascular, desde electrocardiograma, eco cardíaco. Nosotros hacemos también estudios de composición corporal en dos aspectos. Uno, en lo que sería un método que se llama impedanciometría, que es para ver la cantidad de grasa, músculo y agua que tiene el paciente, y la calorimetría, que es un estudio metabólico que sirve para ver cuánto gasta de calorías en reposo. Todo lo que es un estudio hormonal y metabólico completo, desde el análisis tiroideo, el análisis de hormonas femeninas en la mujer y hormonas masculinas en el hombre, algo que culturalmente aprovecho también como para pasar el chivo. Los hombres generalmente no se hacen los análisis hormonales masculinos y la mayoría de los pacientes con obesidad tienen disminución de la libido por una disminución de la testosterona. Y eso se soluciona simplemente con un tratamiento sustitutivo, dando un gel o un inyectable, y después que normalice el peso, después que baje ese 40% de peso, su testosterona va a volver a estado normal. Lógicamente también necesitamos una evaluación psicológica y o psiquiátrica, depende de algunos pacientes, pero psicológica seguro, nutricional, endocrinológica y del cirujano, ¿no? Serían, lo que te pide la obra social generalmente son 4 informes, del psicólogo, del nutricionista, del endocrinólogo o clínico, pero un clínico que haga nutrición, y del cirujano, más todos los estudios que nombré. Y la última Patricio, sí, perdón. sí, Sí, no, indicación, terminar, ¿no? perdón. Sí. Sí, no es indicación, sino, digamos, un prerequisito que se necesita para operar a un paciente, que baje 8% de su peso corporal, previo a la cirugía, ¿sí? Que, digamos, si tenés 100 kilos, serán 8 kilos que tenés que bajar. Bueno, esos serían los requisitos que Sí, uno tiene que tener en cuenta para poder hacer la cirugía. Realizar Juan así. Patricio, te saco un ratito, perdón, porque nos quedan creo que 6, 7 minutitos, Juan Patricio. Te saco un ratito de todo esto, porque a todos le estamos preguntando, Juan Patricio, ¿cómo estás viviendo vos desde lo personal, desde lo profesional, este momento, viste, desde donde tuvimos, esto no tiene que ver con que, a ver, no, te aclaro, Juan Patricio, vos sabés el perfil que nosotros tenemos, no es con intención ni de putear a nadie, ni hablar, sino que poder expresar a través tuyo de cómo estás viviendo vos este momento. O sea, se lo estamos pidiendo a todos con el mayor de los respetos, pero bueno, tener en primera persona nosotros también cómo vive un profesional como vos todo esto, ¿no es cierto? En lo personal, en lo profesional. Me parece muy, muy interesante tu pregunta, y voy a tratar de dar mi opinión del punto de vista médico también. Favor, yo creo que estamos sufriendo una serie de impericias. Parte, lógicamente, algún factor externo es el COVID-19 que provocó esta pandemia, y eso no lo preveía a nadie ni lo calculaba a nadie. Ahora, también entiendo que haya imprevistos, porque bueno, ningún país, ninguna provincia estaba preparada o entrenada en cómo hacer un plan
una política de salud pública para mejorar o evitar el número de muertes, porque acá, con esto no digo que no haya secuelas y no sea importante los pacientes que tuvieron COVID pero salieron vivos, lo importante son los muertos, porque el único punto, nosotros en salud pública decimos que hay 2 puntos duros, la natalidad cuando nacés y la mortalidad. El resto, bueno, podemos hablar cuán grave es, pero digamos, lo único que es definitivo es la muerte. Y acá yo creo que el número de muertes que fue aumentando en la provincia de Formosa se deben principalmente a 2 factores. A provincia de Formosa y en todo el país, se aplica para lo mismo. Pero hablando de la provincia de Formosa se da 2 factores, falta de vacunas y falta de personal de salud. Y eso me parece, desde el punto de vista de salud pública, me parece que es grave, porque tuvieron 1 año y medio para o contratar más gente, o si no contrataban más gente, entrenar los médicos clínicos, ¿sí? En mi especialidad, que somos en toda la ciudad de Formosa, somos 6 endocrinólogos, todos hicimos clínica médica antes de hacer endocrinología. Entonces, yo tengo experiencia en terapia intensiva. Cuando fui residente, yo manejaba respirador, pero eso fue hace bastantes años. Ahora, si durante 1 año me entrenan, vuelvo a tener una expertise, vuelvo a recuperar la expertise previa y puedo manejar un respirador, ¿sí? Ahora, manejar un respirador y una terapia intensiva, y no solamente respirador, porque tenés que manejar insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, son temas muy complejos. Y eso no se entrenó gente. Entonces, hay también una alta tasa de mortalidad por una relación matemática. Tenemos pocos médicos, pocos enfermeros para el número de pacientes que ocupan respiradores o que están en una situación grave. Eso es recurso humano, esa inversión de recursos humanos me parece que no se hizo. Y el tema de las vacunas. Se prometía en diciembre que íbamos a tener casi 10 millones de vacunas y recién eso lo logramos ahora en abril. Y desde el punto de vista psicológico, bueno, creo que previamente habló una psicóloga, la verdad que tiene un impacto terrible, y esto lo vamos a ver después y van a surgir estudios a nivel mundial, pero sobre todo también acá en la provincia de Formosa, de este aislamiento social obligatorio y preventivo, que me parece que a esta altura de la evolución de la pandemia no tiene tanto asidero, no tiene tanta eficacia, de hecho las mortalidades siguen aumentando, porque hay una saturación social y uno lo ve en el consultorio, pacientes que aumentan de peso, aumentan su glucemia porque no se controlan por el miedo, entonces vivimos en un estado, si se quiere, dicotómico, ¿no? O sea, si saliste morís, esas cuestiones en las cuales no hay grises, y creo que la vida está más llena de grises que de blancos y negros, entonces no poder decir, bueno, no puedo ir a trabajar porque me muero, viene un virus y me mata, una cuestión así casi hasta infantil, vivimos en un estado de pánico social, Sí, y eso miedo, me parece sobre todo mucho miedo. Eso es negativo. Juan Patricio, queremos agradecer tu tiempo, por favor a la gente que te está viendo, te está escuchando y después te van a volver a escuchar. Comentarnos brevemente cómo puede hacer la gente para contactarse con ustedes, ¿sí? Y bueno, y nosotros te agradecemos infinitamente tu tiempo y bueno, ya tenés los contactos de la productora cuando vos quieras y sientas la necesidad. No tiene que ser un miércoles, como siempre le decimos, porque somos muy respetuosos y somos conscientes del tiempo que ustedes también le están dando a esto, pero vos sabés lo importante que es comunicar lo que ustedes están haciendo. Te agradezco el espacio, te agradezco la posibilidad también de no solamente transmitir un poco de conocimiento, sino la última pregunta que me pareció como muy importante. Nosotros estamos trabajando en el Instituto Modelo de Gastroenterología, que está en la calle Maipú 1568. Es Maipú y Padre Grotti, para que se ubique la gente. Y bueno, ahí yo estoy trabajando de lunes a viernes, los turnos son por WhatsApp y bueno, atiendo en general por todas las obras sociales y no solamente yo, sino todos mis colegas. Así que bueno, de ahí tratamos de abordar este tratamiento multidisciplinario y multifactorial que tiene la obesidad, es muy muy compleja, realmente es una especialidad aparte. Te tiene que gustar este tipo de patología porque tiene muchas cosas buenas, pero también hay que tener mucha paciencia, etcétera. Hay que desarrollar muchas habilidades que uno lo va adquiriendo solamente porque te gusta, ¿sí? Así que bueno, el agradecido soy yo y bueno, espero que haya servido un poco de transmitir algunos mensajes claros. Así es. Karen, si vos querés hacer un cierre, por favor. Sí, no, la verdad que es muy importante lo que está hablando. Yo solamente pido que antes de despedirnos, Juan,
le dé una recomendación a la gente, que le dé una recomendación, aparte de lo que ya estaba diciendo vos con Félix, recomendación a toda la gente que está pasando esta situación en este momento, que es la parte del metabólico, del sobrepeso, de todo eso. Bueno, a esa gente concientizarle, a esa gente hablarle, miedo, ¿no es cierto? Exactamente, que no tenga miedo, que ahora, mañana o pasado, o no, que tenga, que se vaya, que se anime a consultar con los especialistas y bueno, y que vayan así en Formosa, bueno, especialmente a tratarse con ustedes, ¿verdad? Que son los profesionales en este momento que están dando todo de sí para poder llevar a cabo esto. Así que eso me gustaría, Juan, para cerrar, por favor. Sí. A ver, y gracias también, porque es importante tu pregunta. Yo creo que hay como un semáforo, ¿no? Hay signos de alarma. Entonces, a veces, lamentablemente, por distintos factores, muchos de ellos son psicológicos, uno realmente va al médico, acude a un tratamiento multidisciplinario cuando ya está en semáforo en rojo. Ahora tenemos que ir con el semáforo en amarillo. Y los pocos pacientes que consultan en ese semáforo en amarillo, que serían, por ejemplo, esos pacientes que tienen un índice de masa corporal de 30 a 35, aquellos pacientes que ya pasaron, por ejemplo, empezaron de talla M, fueron a L, de la L a XL, ¿sí? Por dar un ejemplo práctico, porque mucha gente no se pesa justamente para no sentirse mal, pero bueno, la ropa la tenés que usar, entonces la ropa es un parámetro de medición de tu evolución ponderal, y la verdad que ese grupo de pacientes que todavía no se siente tan grave, pero no está bien, ¿sí? Y eso uno lo sabe, ese paciente es el indicado, porque en ese paciente podemos evitar la cirugía también. Hoy por hoy en Argentina disponemos de 2 fármacos, 2 drogas, una que es por vía oral y otra que es inyectable, que ayudan también a bajar de peso, acompañado al cambio de la conducta alimentaria, la actividad física y todo lo que ya sabemos. Pero ese tipo de pacientes que están en una zona en amarillo, podemos utilizar fármacos que nos van a evitar la cirugía. Ahora, cuando uno ya llega, que no respira, que sube la escalera de falta del aire, le duele la rodilla, toma 6 medicamentos y llegamos tarde, ¿sí? Entonces yo como que propongo que esa población, que es mucha, la que yo estoy describiendo, vaya a nuestro centro para poder empezar un tratamiento precoz y evitar todas las complicaciones y también evitar la cirugía, porque una cirugía, te gusta o no, una cirugía, y que no, si bien tiene bajas complicaciones, pero bueno, estamos hablando de sacar casi todo el estómago, etcétera. Entonces, si podemos evitarla, ¿cuándo podemos evitarla? En este semáforo en amarillo que yo digo, que es pacientes que se sienten mal, pero no tan grave, y aquellos que van cambiando de talla progresivamente. Y también otro parámetro es la toma de medicación, ¿no? Cuando uno va empezando, anotando la lista, y tenés 10 medicamentos y tenés 30 años, algo pasó. Algo está mal. Sí, entonces ahí ya no es la edad, sino es todo el factor metabólico está haciendo hincapié en la toma de medicación. Así que Juan Patricio, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Vale, gracias a ustedes. La verdad que muchísimo, simplemente eso. Esperemos que a la gente también, la gente que nos está viendo y nos está escuchando, valoren este gran esfuerzo que hacen los profesionales para poder comunicar esto, no solamente lo profesional, sino que también lo personal. Así que bueno, agradecemos infinitamente Juan Patricio, y bueno, le queremos agradecer también al doctor Pablo Flecha por darnos la posibilidad de poder contar con tan prestigiosos profesionales que son ellos los protagonistas y los que están hablando en Formosa Empresarial. Así que bendiciones y a cuidarnos, por favor. Muchísimas gracias. Dale, gracias, Juan. Nos vemos. Que tengan un buen día. Un abrazo. Adiós. Chao, chao. Gracias.